Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar acerca de la sinapsis y también vamos a tratar sobre algunos neurotransmisores. Primero, como sabemos, la sinapsis es la conexión entre neuronas y puede ser eléctrica, en donde no hay una hendidura sináptica o espacio sináptico, sino que hay uniones gap que van a unir a la neurona 1 o neurona presináptica con la neurona 2 o neurona postsináptica. Y luego está la sinapsis química, en donde vemos que aquí hay una hendidura sináptica. En el caso de la sinapsis química, siempre va a haber un neurotransmisor y la neurona 2 siempre va a tener un receptor. Y a diferencia de la sinapsis eléctrica, que es de tipo bidireccional, la sinapsis química va a ser unidireccional. Aquí tenemos un ejemplo de la sinapsis química, en donde vamos a tratar con la acetilcolina. La acetilcolina se produce o se sintetiza por la neurona presináptica o neurona 1, que es esta de acá. Esta acetilcolina se almacena en unas vesículas que se encuentran en el final del botón terminal de la neurona presináptica. Ahora, ¿cómo es que esta acetilcolina se libera hacia la hendidura sináptica? Pues tiene que pasar un potencial de acción, se abren los canales de sodio para que ingrese sodio y la neurona tenga carga positiva. Pero cuando el potencial de acción está a este nivel, se abren unos canales para el calcio. Estos canales son dependientes de voltaje para el calcio. Y una vez que ingresa, se une con una proteína que es la sinaptotacmina. Y esta unión hace que las vesículas con acetilcolina se muevan hacia la membrana y se fusiona con la membrana y así se libera el acetilcolina. Entonces, este ya liberado en la hendidura sináptica se une a los receptores de la neurona postsináptica, haciendo que estos receptores dependientes del ligando se abran y así va a ingresar sodio para que ocurra la despolarización en esta neurona. Pero también no todo neurotransmisor va a llegar al receptor. Hay parte del neurotransmisor liberado que va a sufrir de un metabolismo y este metabolismo se da en la hendidura sináptica, que se da gracias a la acetilcolinesterasa. Esta se encarga de degradar a la acetilcolina en acetato y en colina. En este caso, la colina es recapturada por el botón terminal de la neurona presináptica, mientras que el acetato ya sigue otra ruta por vía sanguínea. Así que la colina es más importante, pues esta sirve para poder formar la acetilcolina, ya que se necesita colina y acetil-CoA. Ahora vamos a explicar cómo es la liberación de algunos neurotransmisores importantes. Vamos a iniciar con la acetilcolina, pero va a ser de una neurona hacia el músculo erizo. Antes de iniciar el proceso, se sabe que la acetilcolina se guarda en las vesículas, pero esta se almacena en las vesículas por un contratransporte de ingreso de acetilcolina y sale un hidrógeno. Entonces, ahora sí, va el potencial de acción, se abren los canales de sodio, se abren a nivel del botón terminal los canales de voltaje para el calcio e ingresa calcio. Este calcio se une con la proteína sinaptotacmina y esta hace que estas vesículas vayan yendo hacia la membrana para que se fusione con ella y se pueda liberar acetilcolina. Antes de seguir explicando, hay que tener en cuenta que los receptores de la acetilcolina pueden ser de dos tipos, pero para el músculo esquelético estos receptores son nicotínicos. El otro tipo es muscarínicos. Los receptores nicotínicos los encontramos al nivel del músculo esquelético, las uniones neuronales, es decir, las fibras
y postganglionares, mientras que los muscarínicos o también llamados metabotrópicos permiten la entrada de cloro y estos se encuentran en el músculo cardíaco y músculo liso. Entonces, aquí vamos a encontrar a unos receptores nicotínicos, también llamados ionotrópicos, que al unirse con la acetilcolina va a permitir el ingreso de sodio. Al haber ingreso de sodio, como sabemos, va a ocurrir una despolarización. Y esta despolarización también llega a nivel de los túbulos T, que son estos de acá. ¿Para qué sirven los túbulos T? Sirven para que la despolarización viaje más rápido y así llega al retículo sarcoplásmico, que es este de acá, los cuales captan la despolarización y abren sus canales de calcio para la liberación del mismo dentro de la fibra muscular. Y eso contribuye al proceso de la contracción. Así que, en pocas palabras, ocurre la contracción. Así que este es el mecanismo excitocontráctil del músculo esquelético. Luego están los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina. Estos los encontramos a nivel de la médula adrenal, es decir, las glándulas suprarrenales están aquí y estas están constituidas por una cápsula y una médula y una corteza. Se encuentran al nivel de la médula. También se encuentran a nivel de las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo de tipo hepático. Entonces, la adrenalina se forma a partir de la tiroxina y esta pasa a dopa mediante la acción enzimática de la tiroxina hidroxilasa. Luego, esta dopa pasa a dopamina mediante la enzima dopa descarboxilasa. Y esta dopamina se almacena en las vesículas a nivel del botón terminal. Así que la dopamina, una vez en las vesículas, se transforma en noradrenalina mediante la dopamina beta hidroxilasa. Y también puede ocurrir que se puede necesitar, en vez de noradrenalina, la adrenalina. Así que puede pasar a adrenalina mediante una transferasa. Ahora sí ocurre el proceso que ya conocemos de que ocurre un potencial de acción. Se abren los canales de sodio, ingresa sodio, se vuelve positivo y a nivel del botón terminal se abren canales de voltaje para el calcio. Este calcio que ingresa se une a la sinaptotacmina, se encarga de mover las vesículas hacia la membrana para que se fusione y se libere el neurotransmisor. Y una vez en la hendidura, la adrenalina tiene dos tipos de receptores. Retomando, la adrenalina tiene dos tipos de receptores. Estos son alfa y beta. Ya depende a cuál se una, depende de la localización y de la función que puede ser excitatoria o inhibitoria. Cabe destacar que también los receptores metabotrópicos tienen presencia de una proteína G. Más adelante vamos a explicar cómo es que funciona esto, porque también la proteína G se subdivide en proteína GS, proteína GI, proteína GQ. La proteína G es ese tipo estimulante, o sea, excitatoria. La proteína GI es de tipo inhibitoria y la proteína GQ tiene una forma más compleja de actuar, pero también cumple una función excitatoria. Entonces, se puede unir a cualquiera de estos dos receptores, depende de la función o localización. Y también es importante mencionar que aquí también ocurre un metabolismo, ya que, como expliqué anteriormente, no todo el neurotransmisor se une al receptor, sino hay parte que se queda en la hendidura. Y esta parte va a ser metabolizada por dos enzimas. Una es MAO y otra es COMT. MAO es monoamino oxidasa y COMT es catecol o metiltransferasa. Sirven para metabolizar tanto la adrenalina como la noradrenalina y la mayoría de compuestos se van por otras rutas que no son utilizadas para resintetizar o hacer una nueva recaptación.
En este caso no hay una recaptación hacia la neurona como vimos en el caso de la acetilcolina. Luego tenemos el glutamato, que es un neurotransmisor de tipo excitatorio y su función es más relacionada al aprendizaje y a la memoria. Esta se forma a partir de la glucosa. La glucosa, como sabemos, entra a un proceso de glucólisis y en este proceso de glucólisis se forma el alfa-cetoglutarato. Pero también en la formación de glutamato va a participar la glutamina, la cual viaja al botón terminal desde el astrocito, que es en donde se forma, para brindar su grupo amino y formar el glutamato. Entonces, este glutamato se almacena en las vesículas, como ya sabemos, ocurre el potencial de acción, se abren los canales de sodio, se abren los canales de calcio a nivel del botón terminal, ingresa calcio, se une con la sinatotamina y pasa a fusionarse con la membrana del botón terminal para liberar el neurotransmisor. En este nivel pueden ocurrir tres cosas. Hay tres vías por las que el neurotransmisor puede pasar. La primera es la recaptación, en donde va directamente, luego de haber sido liberado, hacia la neurona a través de un cotransporte entre sodio y glutamato. El siguiente es el reciclaje en el astrocito. Aquí va a ir el neurotransmisor hacia el astrocito mediante un cotransporte de sodio y glutamato. Este glutamato debe ser degradado a glutamina por medio de una glutamina sintasa. Esta glutamina es la que brinda el grupo amino, nuevamente para la formación de más glutamato. Luego está la acción sobre sus receptores, en la que hay dos tipos de estos receptores, que son el AMPA y el NMDA. Ambos son ionotrópicos. Se abren canales para el ingreso de iones. El primero en activarse va a ser el receptor AMPA. Permite el ingreso de sodio y ya saben que cuando ingresa sodio ocurre despolarización y esta despolarización hace que se active el canal NMDA, ya que este canal inicialmente, antes de dejar pasar cloro, evita el ingreso el magnesio. Entonces este magnesio sale y permite que pase calcio. Entonces la despolarización continúa y se van a abrir segundos mensajeros, que en este caso van a ser la proteinquinasa C, la proteinquinasa A y la calmodulina. Estos segundos mensajeros viajan hacia el núcleo del soma y permitirán que haya mayor cantidad de receptores AMPA. ¿Para qué se querrían mayor cantidad de receptores AMPA? Se querrían para el desarrollo de la neurona, es decir, a más receptores AMPA va a haber mayor ingreso de sodio y esto va a generar que la velocidad de la transmisión sea más óptima. Luego tenemos el neurotransmisor GABA. Este es un neurotransmisor inhibidor que también es muy importante. Se encuentra a nivel del encéfalo y se forma a partir del glutamato. Este glutamato pierde un carbono para transformarse en GABA. Entonces ocurre lo mismo que en los anteriores casos, hay un potencial de acción, se abren los canales de sodio, se abren los canales de calcio que se va a unir a la sinatotamina y esto va a permitir que las vesículas que almacenan GABA pasen a fusionarse con la membrana y se libere el neurotransmisor. Ahora, en esta parte, nuevamente pueden ocurrir tres cosas. Una es la recaptación por medio de un cotransporte con sodio. Luego está el reciclaje en el astrocito, es decir, imaginemos que este es el astrocito, si los he cambiado de forma, y pasa
por un cotransporte con sodio nuevamente y este GABA sufre una oxidación para transformarse en succinato. Como lo sabemos, forma parte del ciclo de Krebs. Entonces, en este ciclo de Krebs se consigue alfa-cetoglutarato y este alfa-cetoglutarato termina transformándose en glutamato. Este glutamato va a sufrir una acción enzimática en la que va a transformarse en glutamina por medio de la enzima glutamina sintasa. Es importante que el glutamato en el astrocito siempre tenga que convertirse en glutamina, ya que el exceso de glutamato puede causar una sobreexcitación llegando masivamente a los receptores y esto hace que afecte la memoria, puede causar Alzheimer y también epilepsia. Luego está la tercera vía que puede ser la acción sobre sus receptores, que son el GABA A y el GABA B. En el GABA A va a permitir que se abra el receptor y entre cloro, haciendo que haya hiperpolarización. En el caso llegue al receptor GABA B, aquí es donde hay una proteína G, como ya lo había explicado anteriormente. Estas se pueden subdividir en proteína GS, proteína GI, proteína GQ. En este caso va a ser la proteína GI. Esta proteína G está compuesta por 3 subunidades, que son la subunidad alfa, la beta y la gamma. Cuando las 3 subunidades están juntas, la subunidad alfa siempre va a tener un GDP, es decir, un guanosin difosfato hidrolasa. Esta es la forma inactiva de la proteína, por así decirlo, y al unirse el neurotransmisor con la GABA B, de esta proteína G se va a desprender la subunidad alfa y con ella el GDP va a pasar a GTP, es decir, guanosin trifosfato hidrolasa. Esta actúa sobre la adenilciclasa y esto evita la producción de AMP cíclico. Y si no hay AMP cíclico, no va a permitir el ingreso de calcio, bloquea a los canales de calcio. Y en su lugar, como expliqué anteriormente, se abren los canales de potasio masivamente, haciendo que aún haya hiperpolarización. El receptor GABA alfa tiene 5 subunidades, que son 2 subunidades de alfa, 2 subunidades de beta y una subunidad de gamma. Para que se abran los canales de cloro, el GABA se va a unir entre las subunidades beta y alfa. En el caso de las benzodiazepinas, estos fármacos sedantes o ansiolíticos se encargan de potenciar la acción de GABA, es decir, abre más canales de cloro, ocurriendo una hiperpolarización dentro de la neurona y en el caso, por ejemplo, de los pacientes epilépticos, evita una sobreexcitación, tiene un mayor efecto. Y en el caso de los barbitúricos, estos fármacos anestésicos se unen entre gamma y beta, hace que la apertura de canales de cloro duren más tiempo, haciendo que entre más cloro y tenga un mayor efecto anestésico. Y finalmente, en el caso de la glicina, que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, el cual se encuentra a nivel del tallo encefálico y la médula espinal, se forma en el botón terminal por transformación de la serina, la cual es un aminoácido. La serina pasa a glicina por medio de una hidroxilasa, lo cual no lo puse aquí en el gráfico, lo siento, pero es que tampoco es un proceso tan largo para sintetizar la glicina. Entonces, se forma a partir de serina. Esta serina sufre una acción enzimática de una hidroxilasa para transformarse en glicina. Esta glicina se almacena en las vesículas y pues como ya sabemos, ocurre un potencial de acción. Ya conocemos este proceso, no cambia, se une con la sinaptotacmina
y esto permite que la vesícula pase a fusionarse con la membrana, haciendo que se libere el neurotransmisor. Una vez que está en la hendidura sináptica, hay un receptor que es el GLIR, que es de tipo ionotrópico, y al unirse la glicina con el GLIR, permite la apertura del receptor y el ingreso de cloro. Entonces entra cloro y causa hiperpolarización. Esta glicina cumple un papel preponderante en las interneuronas. Aquí también hay unas enzimas que cumplen funciones metabólicas con respecto a la glicina. Es decir, la glicina restante que está en la hendidura pasa por un metabolismo que está dado por el complejo destructor de glicina. Este complejo destructor de glicina se encuentra en los astrocitos y hace que se forme nuevamente serina. Viaja esta serina vía sanguínea por el cuerpo hasta que en algún momento llega nuevamente a los botones terminales para formar nuevamente glicina. Espero que este video de verdad les haya ayudado. Lo he tratado de explicar de la mejor manera posible. Y bueno, espero que les ayude mucho. Ya saben, si tienen alguna duda, díganmelo en los comentarios. Y también no olviden darle like y suscribirse para estar pendiente de los videos que subo. Quizá ya no tan seguido, pero voy a seguir subiendo videos cada que pueda. No olviden también seguirme a mi cuenta de Instagram, tutorías_bet, tutorías_bet, para estar al pendiente de cada video que suba, y también subo los apuntes de los videos que hago. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias y hasta la próxima.